Gozo en la prisión. Los versículos que hemos leído, si usted se dio cuenta, tiene que ver con un momento en el cual Pablo estaba en prisión. El versículo 7 habla y dice, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Luego el versículo 12 también habla y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, allí las cosas que le han sucedido a Pablo han sido los momentos los cuales él estuvo viviendo en diferentes tiempos en prisión. El versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Sigue hablando del tema de las prisiones. Y el 14 dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Esta mañana Dios quiere hablarnos algo muy importante y tiene que ver con el crecimiento en nuestra vida y madurez en lo espiritual. Y vamos a ver con la ayuda de Dios cómo es de que una persona viviendo en las circunstancias más difíciles pudo sobreponerse y vivir en un nivel que somos llamados todos a imitar. Estaba leyendo un poco en relación a lo que significa la experiencia de la cárcel. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, espero que ninguno. Pero encontraba un artículo que dice que la cárcel o la experiencia en una prisión para algunos es un infierno. Es una de las peores condiciones en las cuales el ser humano puede experimentar en esta tierra. Porque pierdes todos tus derechos. Eres denigrado. Alguien decía en cuanto al tema de esta experiencia, la peor experiencia que he tenido en esta tierra ha sido cuando estuve en prisión. Dicen que la vida en la prisión es la vida más difícil para cualquier ser humano que logra experimentarlo. Bueno, el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola a los filipenses, él estaba viviendo la experiencia de la prisión. Hay una palabra muy importante que vamos a ver, y es la palabra que está en el versículo 13, al final, que dice, hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Esa palabra pretorio es una palabra en griego que hacía alusión a la guardia del César. Era la guardia, era el élite de los soldados del César. El pretorio constaba de más de 10 soldados que era la primer línea de defensa o de ataque o de protección de los gobernantes. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, que el apóstol Pablo, cuando dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Ya dijimos que la palabra pretorio hace alusión a la guardia que tenía para resguardar la integridad del gobernante en turno o del mismo César. ¿Qué significa esto? Que le habían puesto a Pablo a los mejores soldados para custodiarlo el tiempo que estuviera en prisión. Obviamente cada soldado ocupaba 8 horas de su servicio para custodiar a Pablo, porque era un prisionero de alta seguridad. Si hacemos ahí un poco de aritmética, encontramos entonces que más o menos Pablo convivía con 3 soldados al día, cada uno dividido en 8 horas. Su trabajo del soldado era custodiarlo mientras él estaba en prisión. Obviamente Pablo tuvo la oportunidad de conocer muchísimos soldados, porque cada cierto tiempo ellos tenían que cambiar y el turno y su trabajo del soldado era custodiar a Pablo. Ahora imagínense cuando el soldado llegaba y veía a Pablo y lo veía ahí, su trabajo era estar al lado de él o estar esposado con él hasta que sus 8 horas terminaran. Qué trabajo, ¿no? Pudiera ser aburrido, porque para eso le pagaban a estos guardias, pero su trabajo era ese. Vamos a ver entonces cómo Dios utilizó esa circunstancia para que el momento que vivió Pablo llevara a que la palabra de Dios creciera, y eso cómo va a ayudarnos a nosotros en el Señor. Vamos a iniciar. Dice el versículo 7, como me es justo sentir
esto de todos vosotros. Esto es muy importante. Esa palabra o esa frase que dice sentir esto de todos vosotros, habla del papel que jugó la iglesia de Filipos en la vida ministerial del apóstol Pablo. Pablo le está diciendo a los filipenses, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón. Es muy importante saber cuál fue el papel que jugó la iglesia en el momento difícil que vivió el apóstol Pablo. Los filipenses fue una iglesia que estuvieron al tanto de Pablo, tanto fuera de la prisión como dentro de la prisión. Y esto nos habla, hermanos, que la vida cristiana es una vida de compañerismo. ¿De qué, hermanos? Tristemente, es triste cuando se ve iglesias en las cuales se maneja el evangelio como individualista. ¿Es problema del hermano? Pues que se la arregle, él se la buscó. Somos llamados a compartir tanto cuando estamos en las cosas buenas como en las cosas no tan favorables. Pablo entendió eso y vemos entonces a la iglesia de Filipos que comenzó a trabajar en la vida del apóstol Pablo antes y después. ¿Sabe qué es lo más triste en la vida en general? Es que cuando no tienes problemas o estás bien económicamente, te sobran los amigos. Hasta compadres salen de cualquier lado, te buscan. Hola compadre, ¿cómo estás? Y tú volteas y dices, ¿quién es este? Si nunca lo he visto. Cuando las cosas están bien, no te sobran o te sobran los amigos. Pero cuando tienes problemas, nadie se acerca. No hay nadie que venga a ti. Y sabe que eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, que cuando tengas un problema todos te dejen. Juan capítulo 6, versículo 63. Vamos a ver un pasaje muy importante. Porque el apóstol Pablo, por seguir el evangelio, Juan 6, 63, el apóstol Pablo cuando abraza el evangelio, obviamente él perdió muchos amigos que él tenía antes de ser cristiano, todos los judíos. Pero Pablo entendió que él estaba cambiando algo en su vida, que dejó mucha gente que lo seguía o que convivía con él, pero también encontró en la iglesia o en el evangelio, encontró nuevos amigos o nuevas amistades. ¿Sabe que los hermanos en la iglesia debemos de ser amigos, además de ser hermanos entre nosotros mismos? Encontramos en Juan 6:63 un pasaje en el cual mucha gente seguía a Jesús, pero también lo dejaron cuando más lo necesitó. Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Está en un momento en el cual Judas va a entregar a Jesucristo. Dice aquí la palabra que había gente en la cual Jesús sabía quiénes iban a creer en él y quién lo iba a entregar. ¿Y sabe quién sabe en este lugar quién cree en él y quién lo entrega? Obviamente no como Judas, pero sí lo niega allá afuera. Dice el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de quienes, de sus discípulos, volvieron atrás. Cuando Jesús confrontó a sus discípulos acerca de seguirlo a él, mucha gente lo dejó. Y ya no andaban con él. Y sabe que aquí vemos un pasaje en el cual Jesús va a ser entregado por Judas. Sabe que cuando hay problemas, la gente comienza a alejarse. Ya no te visita, mantiene distancia, de repente en la calle te saluda de lejos. Porque sabe que tienes problemas, no se quiere comprometer. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos en el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? ¿Qué dice, hermanos? Vosotros.
Uno de los puntos difíciles en la vida es cuando tienes problemas y aquellos que en su momento se llamaron tus amigos te dan la espalda y te dicen, arregla tus problemas. Jesús lo vivió. No solamente Jesús, el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4:16, acompáñame. También el apóstol Pablo experimentó la sensación que produce cuando aquel que se llama hermano te da la espalda. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente por alguna razón va en la carretera y su carro se le descompone y está usted ahí batallando y de repente está lloviendo y de casualidad pasa un hermano y lo ve usted y espera que el hermano se va a parar y se sigue de filo. Y uno dice, ¿y eso qué es, hermano? ¿Ahora no lo fuera? 2 Timoteo 4:14, para entender el 16. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, dice Pablo. El Señor le pague conforme a sus obras. 15. Guárdate tú también de él, le dice Pablo a Timoteo, que se cuidara de Alejandro, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Cuando Pablo fue confrontado, cuando fue acusado, y dice Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Vemos a un Pablo que no le guardó rencor a nadie. Muchos lo acompañaron, Silas, Lucas, etcétera. Pero cuando tuvo el problema, que fue acusado y que fue llevado a la cárcel por causa del evangelio, dice, todos me dejaron. Pero ¿sabes qué? No tengo problemas con ellos. Ellos tendrán que entregarle cuentas a Dios. Vemos aquí un ejemplo de Pablo que no fue amargado por el hecho de que aquel que se llamaba cristiano le dio la espalda cuando más lo necesitaba. Y esto nos enseña algo a nosotros. Cuando en tu vida, Dios quiera que nunca pase, pero si en tu vida de repente alguien que se llama cristiano te da la espalda cuando más lo necesites, no le guardes rencor. Que Dios lo bendiga. Dios se lo pagará. No es bueno tener rencores, hermanos, en el corazón. Que no lo hizo, ese es su problema. Usted siga adelante con el Señor. Amén. Entonces, encontramos en el versículo 7, donde Pablo ve cuál fue la respuesta de la iglesia de Filipos en el momento de sus tribulaciones. Vamos a regresar al pasaje de Filipenses 1:7. Filipenses 1:7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros los filipenses, ya vimos cuál fue la respuesta, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo le dice a los filipenses, todos ustedes participan conmigo en el momento que estoy viviendo. Versículo 12 de Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo estaba preso, pero lejos de que esta circunstancia pusiera fin a compartir la palabra de Dios, fue un momento propicio y oportuno para seguir hablando de Cristo. Algo muy importante allí, hermanos, dice la palabra allí importante, lo que me ha sucedido ha redundado más para el progreso del evangelio. Hay una palabra ahí muy importante, hermanos, la palabra que tiene que ver sucedido, habla de un momento difícil en la vida del apóstol Pablo. Pero Pablo entendió y aprendió que lo que estaba viviendo no fue una razón para que el evangelio dejara de seguir predicando. Vamos a buscar Hechos capítulo 28, versículo 17. Lo que Pablo aprendió, y Dios quiere que aprendamos, es que en las peores condiciones que podamos vivir, es un momento no para quejarnos, sino para hablar a los demás de Cristo Jesús. Aprovechar la oportunidad
para que Cristo sea predicado por nuestro testimonio, aún en esa condición precaria. ¿Sabe qué nos enseña esta mañana Dios? Yo no sé si en tu vida tengas un problema o una dificultad, pero regularmente cuando tenemos dificultades, lo que hacemos primero es quejarnos. No me alcanza, porque a mí. Y comenzamos a decir, Señor, y nos quejamos. Y Pablo nos enseña la palabra de que Pablo en la prisión más difícil, él no se quejó, sino aprovechó para predicarles a los demás de Cristo. Por ejemplo, alguien cuando se enferma, se frustra estar allí en la cama. Y alguien viene a visitarlo y viene y te dice la esposa, oye, ¿sabes qué? Vino el vecino a visitarte, recíbelo. No, dile que se vaya, no quiero ver a nadie. Cuando es una oportunidad para que tú le hables de Cristo. Amén. O cuando tienes un problema, fíjate que te vinieron a visitar y tú dices, no quiero recibir a nadie. Pablo hizo todo lo contrario. Dice Hechos 28, 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Imagínense a Pablo en la prisión, viene un guardia y le pregunta, ¿quién eres? Pues Pablo. ¿Y quién te trajo aquí? ¿O por qué llegaste aquí? Pues solamente por predicar de Jesucristo, que es el Mesías. Por eso te metieron preso, por eso. Pablo dijo, ¿cuál es el mal que he hecho? Solamente predicado de Jesucristo. Versículo 18. Los cuales habiéndome examinado, me querían soltar, pero no, por no haber en mí ninguna causa de muerte. 19. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Y esto es terrible lo que a Pablo le estaba pasando. Imagínese a usted que lo sentencien a muerte por el hecho de predicar de Jesucristo. Es lo más absurdo. Pero esa fue la razón la cual llevó a Pablo a estar en prisión. Dice el versículo 12 de Filipenses 1, dice al final, han redundado más bien para el progreso del evangelio. La cárcel no era un impedimento para que Pablo predicara el evangelio, sino que Pablo aprendió que en ese lugar de dificultad él podía hablar de Jesús. Y esto nos quiere enseñar a nosotros Dios algo. Cuando tú tengas una dificultad que venga a tu vida, debe de ser una oportunidad para hablarle a los demás de Jesucristo, aunque tú seas el que estás en los problemas y en las dificultades. ¿Sabe qué? La palabra progreso que encontramos ahí en el versículo 12, procope en el griego, significa golpear hacia adelante. La idea es la siguiente: cuando un soldado entraba en la maleza y comenzaba a ver muchos arbustos, él tomaba un machete y comenzaba a abrirse paso para seguir adelante. La palabra progreso es hacer a un lado las dificultades que tienes para seguir avanzando en la vida cristiana. En el caso de Pablo eran las prisiones. En el caso de usted puede ser una enfermedad, una cuestión económica, de salud, etcétera. Tú tienes que avanzar, hacer a un lado la dificultad que te está golpeando y seguir avanzando en la vida cristiana. Hay quien cuando tiene un problema de salud deja de avanzar en la vida cristiana, se sienta en la casa. Pablo dice, más bien ha redundado para el progreso del evangelio, hacerte un lado de las cosas. Mire lo que dice segunda de Timoteo 2:9. Pablo estaba en cadenas, estaba en el problema difícil de su vida. Pero ¿sabe qué, hermanos? La palabra no estaba presa. Segunda de Timoteo 2:9. Entonces la palabra, ya vimos, la palabra progreso del evangelio significa un golpear hacia adelante. Ahora vea lo que dice 2 Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino la lucha
si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar, ¿qué, hermanos? Primero, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en lo cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Sí tengo problemas y los tengo graves, pero la palabra no está presa. El que venga a mí, yo le predico de Cristo. Imagínense el soldado romano que llegó en el primer turno. Y Pablo lo ve y le dice, ¿quién eres tú? Soy un soldado romano. ¿Sabes qué? Jesucristo te ama. Y cada uno que llegaba a la prisión de Pablo, Pablo aprovechaba la oportunidad para hablarle de Jesucristo. Esto es extraordinario. ¿Cuántos soldados pasaron por la vida de Pablo mientras él estuvo preso? ¿Cuánta gente llegó a preguntarle, ¿por qué llegaste aquí, Pablo? Yo me hacía una pregunta que se la hago a usted. ¿Usted cree que algunos de esos soldados del pretorio se salvaron, hermanos? ¿Usted qué cree? Fíjese que sí. ¿Y cómo lo sabe? Pues está en la Biblia. Filipenses 4:21. Qué tremendo que la gente que llegó a custodiar a Pablo una dificultad tan difícil como la enfermedad, los soldados romanos lograron conocer y escuchar de Jesucristo. Vea lo que dice Filipenses 4:21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de ¿quiénes? Los de la casa del César. Los soldados filipenses, los soldados que me están custodiando, también los saludan, porque también se entregaron a Cristo. Esto es un nivel distinto, hermano. Pablo ahí, viejo, en prisión, y la gente que llegó a cuidarlo, le entregó su vida a Cristo. Porque Pablo, en vez de quejarse, le predicó de Cristo. Y cuando tú tienes un problema, casi siempre te quejas. ¿Por qué a ti? Cuando debes de aprovechar la oportunidad para que el que venga a ti, le digas, te ama Cristo Jesús. Él es la respuesta para tu vida. Aunque te digan, pero tú tienes el problema, eso no importa. Tú a Cristo en tu vida necesitas. ¡Qué extraordinario! Pablo dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César, los del pretorio, los que venían a cuidarme. Cada mañana que venía uno distinto, yo aprovechaba para hablarle de Cristo. Porque la palabra de Dios, hermanos, no está encapsulada en el problema que tú tienes. Se encapsula cuando tú vives una vida quejándote de lo que te está pasando. A veces dices, es que tengo un problema de economía, y te lleva el problema a ver a alguien que tú no conocías. Puede ser un buen momento para que tú le hables de Cristo. Amén. Los veo serios, pensativos. Espero que no sean ustedes los que se quejan siempre que tienen problemas. Vamos a regresar al versículo 12 de Filipenses 1. Dice el versículo 13, el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. La palabra pretorio, ya vimos, era la guardia civil del gobernante en turno. Más de 10,000 soldados, la élite de los soldados, estaban custodiando al apóstol Pablo. Y dice aquí la palabra, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, muchos soldados llegaron a custodiar a Pablo cuando él estaba en prisión. Y a todos los demás. La palabra, hermanos, que encontramos ahí, prisiones, es una palabra muy difícil de interpretar en el griego, pero hace alusión a un momento cuando
alguien te aflige físicamente y te está asfixiando. La palabra nos lleva a nosotros a entender el momento difícil que Pablo estaba viviendo. Vamos a ver Números 16, 13. Entonces vemos que la gente que custodió a Pablo también escucharon del Señor. Ahora, hermanos, es muy importante para entender nosotros que nuestros problemas, dificultades y adversidades, desde la perspectiva de Dios, tienen propósitos. ¿Qué tienen, hermanos? Para que los que nos rodean escuchen de Cristo. Y cuando no lo vemos de esta manera, hermanos, pasamos la vida quejándonos y quejándonos y quejándonos. Y fue lo que le pasó a Israel en Números 16, 13, en la rebelión de Coré. Dice en Números 16, 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Coré le está hablando a Moisés. Se está quejando de que las cosas están mal desde que llegaron a salir de Egipto. Era mejor Egipto que donde estaban. Y le están reclamando. Porque hay gente que le reclama, Señor, estaba mejor en el mundo con el compadre, eran mejor los fines de semana con ellos. Hoy que he llegado al Evangelio, no hay más que problemas y problemas y problemas. Pues ¿sabe por qué ves tus problemas y llegas a quejarte, hermano? Porque ves las cosas terrenalmente y no desde como Dios lo ve. Dice el versículo 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Lo que Coré buscaba aquí, como todo cristiano hoy en la actualidad, si soy cristiano quiero el éxito, quiero prosperidad. Hay gente que viene por eso al Evangelio, para que las cosas vayan mejor materialmente. Coré era uno de ellos. Él buscaba herencia de tierras y viñas. Dice el 15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos se ha hecho, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Vemos a un Moisés intercediendo. Señor, no veas la queja de este cabezón, solamente ve las cosas materiales. Porque ¿sabe qué, hermano? Nos quejamos los cristianos cuando las cosas materiales no van bien. Cuando las cosas que queremos que caminen bien materialmente, cuando no caminan bien, es cuando nos quejamos y le decimos a Dios. Entonces vemos a Coré que comienza a quejarse, pero vemos a un Moisés, el cual comienza a interceder. Usted lo continúa leyendo, yo lo voy a leer al final. Dice el versículo 31, usted lee el resto en casa, está muy interesante la historia. Vamos a leer desde el 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, así ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres. Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Juicio de Dios, ¿por qué? Por quejarse. Es que tengo un problema, tengo una dificultad y no puedo. No fue el caso de Pablo, hermanos. Pablo fue distinto. Vamos a regresar a Filipenses, capítulo 1, versículo 14, para ir concluyendo.
¿Sabe que esto es algo que Dios quiere llevarnos y es madurar? Cuando alguien no es maduro espiritualmente entre los cristianos, es el que más se queja de todo. Dice Filipenses 1:14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Cómo es eso? Explícame. ¿Cómo es de que en las prisiones de Pablo, al ver a Pablo ahí en la dificultad, en la adversidad, la gente cobraba ánimo? ¿Qué significa eso? De que cuando llegaban a visitar a Pablo, él no se quejaba, sino que al contrario les decía, ánimo en el Señor, fortaleza en el Señor ustedes. Yo tengo un problema, pero soy yo, ustedes sigan adelante en Cristo Jesús. A veces es triste que cuando tienes problemas o estás enfermo y alguien te viene a visitar, haces la cara así como que estás a punto de agonizar. Ay, te compadeces de ti, ay, pobre de mí. No, debe ser una oportunidad para predicarle de Cristo. Dice el Salmo 37:25, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pablo sabía que el problema que él estaba viviendo servía para que los demás cobraran ánimo en la vida cristiana. ¿Sabe que Pablo no estaba viendo las cadenas que él tenía? Pablo no miraba la condición física en la cual estaba, sino que Pablo veía cuánto podía producir la condición en la cual él estaba viviendo. Cuánta gente podía escuchar de Jesús que llegaría a visitarlo. ¿Se acuerda usted de la carta a Filemón? ¿Se acuerda de Onésimo? Él lo encontró en la prisión a Pablo y se convirtió. Y Pablo lo manda con Filemón a arreglar cuentas. La próxima vez que tengas una dificultad, no te quejes. El que vaya a visitarte, háblale de Cristo Jesús. Vamos a ver unas citas para entender un poco más. Efesios 6:18. ¿Se acuerda del tema de la predicación, hermanos? ¿Gozo en dónde? Antes de que leamos Efesios 6:18, déjeme compartirle una frase que estábamos elaborando anoche mientras estábamos revisando. Porque siempre que revisamos al final la predicación salen cosas nuevas. Y quiero compartir con ustedes este tipo de definición. El gozo es un asunto de perspectiva. El gozo es un asunto de qué lente lo estás viendo. Desde dónde ves los problemas que tienes. Si los ves desde donde lo ve Dios o de donde lo ves tú aquí en la tierra. ¿Sabe que el gozo tiene ese punto? Si yo veo las cosas, mi problema desde como lo ve Dios, siempre tendré confianza. Si yo lo veo desde aquí terrenalmente, voy a ver solamente problemas, quejas y conflictos. El gozo en el Señor, como Dios ve nuestra vida desde allá arriba, el gozo es ver que en mi problema Dios está obrando, entretejiendo, ayudándome a salir del problema que estoy viviendo. El gozo es saber que donde yo estoy viviendo y cómo estoy viviendo, Dios va a hacer algo extraordinario, aunque no lo vea en este momento. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y esto es extraordinario. Lo que Pablo está diciendo a mí, en lo que respecta a mí, yo le estoy pidiendo a Dios que cuando abra la boca, no sea para quejarme, sino para que la gente vea que un hijo de Dios, aún en los problemas más difíciles, puede glorificar a su Dios y no quejarse.
¿Sabe que uno de los más grandes testimonios, de los más grandes y males testimonios, es cuando uno que es cristiano se queja? Cuando están bien las cosas, pues no hay problema. Pero cuando no te alcanza la economía, cuando tienes problemas de salud, en el trabajo, es cuando más testimonio damos. Y Pablo dice, yo le pido a Dios que Él ponga las palabras adecuadas y correctas para que en ese momento yo hable más de Cristo, para que siga el Evangelio adelante. Dice el 20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo de hablar. Pablo decía, yo soy un embajador de Cristo aún en mi problema que tengo. Y cuando hable de Cristo, sepa cómo debo de hablar de Jesús. ¿Sabe que esto que estamos viendo, hermanos, tiene que ver con la madurez? Usted va a detectar cuando alguien es inmaduro cristiano. Se queja de todo. Y en todo le encuentra el frijol en el arroz. ¿Sabe que cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Él, Él nunca nos garantizó que en el vuelo el cual emprendemos cuando llegamos a Cristo iba a ser tranquilo? Lo que Jesús nos garantizó es que cuando aterrizáramos en la vida eterna sería un aterrizaje tranquilo y en paz por toda la eternidad. Amén. Él nunca te garantizó que mientras caminabas aquí en la tierra no iba a haber problemas. Al contrario, Él dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. ¿Qué significa? El aterrizaje después de esta vida estará seguro conmigo por la eternidad. El problema es que muchos dicen, es de que a mí me garantizaron de que en la tierra no iba a haber problemas. Voy a concluir, hermanos, con una historia. Elizabeth Elliot, año 1950, esposa de un misionero. Este misionero, esposo de Elizabeth Elliot, año 1950, salen 5 jóvenes entre 25 y 32 años al Ecuador a predicar de Cristo, al Aucas, a las tribus de esa región. Cuando llegan a Quito, Ecuador, y se embarcan para conocer estas tribus Aucas y hablarles de Cristo, el primer día que llegan ahí, los agarran prisioneros a los 5 misioneros, entre ellos el esposo de Elizabeth Elliot. Y al tercer día los descuartizaron y los mataron por hablar de Cristo. 5 mujeres quedaron viudas, entre ellas Elizabeth Elliot, con una niña de 2 meses de edad, huérfana de padre. Esta mujer pudo haber regresado y nunca más seguir adelante en las cosas de Dios. Todo lo contrario. Cuando se entera que su esposo había sido asesinado, Jim Elliot, en las Aucas, ella toma a su hija de Filadelfia y viaja a Ecuador para dedicarle toda su vida con su hija a predicar el Evangelio a las tribus Aucas. Y es así como llega el Evangelio a estas tribus nómadas. Escucharon de Cristo a través de la vida de Elizabeth Elliot. ¿Sabe que para poder avanzar en el Evangelio muchas veces hay que sufrir y pasar por dolor? Cuando pasas por el dolor, logras avanzar en el Evangelio. Esta mujer que le hablo es una mujer de un gran testimonio en Sudamérica. Y esta mañana Dios nos habla a nosotros. Cualquiera que sea tu problema, no debe de ser un obstáculo para que tú hables de Jesús. Al contrario, síguelo haciendo. No te quejes y confía en Dios. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Por último, quiero compartir una frase de esta mujer de Dios. Escribió esto antes de morir porque ya falleció ella de edad. Escribió esto:
Tal vez algún día futuro, Señor, tu mano fuerte me llevará al lugar donde tengo que estar de pie completamente sola delante de ti. Estaré satisfecha si puedo ver a Jesús solamente. No sé tu plan para los próximos años, pero mi espíritu se encuentra segura en ti. Suficiente eres, Señor. Todo mi deseo es estar delante de ti. No importa dónde